Pues bien, vamos a dar inicio. Buenas tardes tengan todas y todos ustedes. A nombre de la Secretaría de Medio Ambiente del Estado de Coahuila, Canacintra Coahuila Sureste y la Universidad Autónoma de Coahuila, les damos la más cordial de las bienvenidas a esta que es la inauguración de la 11ª edición de la Cátedra Gustavo Aguirre Benavides 2023. Antes de continuar, nada más una observación. En los lados de este recinto podrán observar unos códigos QR para en caso de que durante la conferencia tengan alguna pregunta, se vayan preparando. Y bien, agradecemos la presencia de las autoridades que nos acompañan el día de hoy. Está con nosotros, por supuesto, la bióloga Eglantina Canales Gutiérrez, quien es la secretaria de Medio Ambiente de nuestro estado, a quien apreciamos mucho. Bióloga, bienvenida. Asimismo, contamos con la presencia de la maestra en Ciencias Graciela Hernández Gómez, quien viene en representación del ingeniero Salvador Hernández Vélez, rector de nuestra universidad. Asimismo, contamos con la presencia del ingeniero Eduardo Garza Martínez, presidente Región Sureste de Canacintra. Y por supuesto está con nosotros el maestro en ciencias Jorge Ricards Guevara, quien es director general de World Wildlife Fund México. Bienvenido a esta su casa. Y bien, agradecemos la presencia de nuestros invitados especiales que están con nosotros el día de hoy. Está con nosotros la ingeniero Guadalupe Gutiérrez, delegado de la Semarnat en Coahuila. Ingeniero, nos quedó muy atrás, todavía hay lugares acá si gusta venirse. Asimismo está con nosotros la contadora pública Perla Beatriz González, vocal de la mesa directiva de Canacintra. Gracias. Asimismo contamos con la presencia del ingeniero José Ángel Reyes, presidente del Consejo Ciudadano de la Sierra Zapalinamé. Está con nosotros también la maestra Dulce Dávalos, jefa del Departamento de Extensión y Vinculación de Sustentabilidad de la Coordinación Unidad Saltillo. Asimismo, contamos con la presencia del ingeniero Ariel Jiménez, quien es director de Ecología de Ramos Arizpe. Asimismo, nos acompaña el licenciado Octavio Delgado Orozco, subcoordinador de Agenda Ambiental Universitaria. No veo a la licenciada Sofía, no, ok. Bien, a continuación es momento de invitar a la bióloga Eglantina Canales Gutiérrez, quien es la secretaria de Medio Ambiente de nuestro estado, para que nos brinde unas palabras de bienvenida e inauguración. Bióloga. ¿Todo es suyo, bióloga? No le haga caso a este. ¿Está todavía no? Bueno, pues muchas gracias a todas y a todos los que hoy se encuentran en este lugar para que demos inicio formal a esta 11ª edición de la Cátedra Gustavo Aguirre Benavides. Les agradezco mucho el tiempo que han dedicado para estar con nosotros y les agradecemos profundamente el interés que tienen en los temas de naturaleza. Quiero agradecer, como siempre, la coordinación y el trabajo conjunto que la Secretaría de Medio Ambiente hace con la Universidad Autónoma de Coahuila. Muchas gracias, Cheli, por favor, dale las gracias al señor rector, de quien solo recibimos atenciones y trabajo conjunto, en este caso una enorme colaboración y una enorme capacidad de organización que ustedes siempre tienen, y por supuesto también al ingeniero Eduardo Garza, que a través de Canacintra y desde hace 11 años son parte importante de este proyecto que nos permite visualizar ante la comunidad conservacionista de la ciudad de Saltillo y de otros lugares vecinos que nos acompañan. Muchas gracias por estar aquí, Ariel. Agradezco mucho tu presencia y la de todos ustedes, porque con eso vamos creando lo que pensamos desde el inicio de esta reunión, que más gentes se acerquen y se interesen en el tema del medio ambiente como una manera de formar esa masa crítica que todos necesitamos
para que esto funcione. Solamente si tenemos información de primera mano y de primera clase, vamos a poder hacer mejor las cosas. Es para mí entonces muy halagador y me hace muy feliz que por 11º año consecutivo estemos reunidos con la universidad, con Canacintra y con todos ustedes para dar inicio a esta cátedra. Y también no podemos más que decir que una gran manera de darle inicio es con la presencia de Jorge Rickards. Yo tengo el gusto de conocer a Jorge de hace algunas primaveras. He trabajado con él en muchísimos proyectos y es una persona de un gran emprendimiento ambiental y de un gran conocimiento de la realidad de nuestro país y de nuestras necesidades. Pudiera hablar como 3 horas de Jorge, pero prefiero que lo escuchen. Nomás decirles que es uno de los pilares de la conservación de nuestro país, que desde el Fondo Mundial para la Naturaleza ha hecho mucho por Coahuila y por todo el país con su inmejorable trabajo y con su enorme capacidad de entendimiento de la problemática ambiental y sus posibles soluciones. A Jorge me tocó tener la suerte de trabajar con él hace muchos años e iniciar el programa que hoy todos queremos y todos conocemos, de la captación de donativos voluntarios para la Sierra de Zapalinamé, que hoy sigue vivo gracias a el esfuerzo de todos y de muchos de los que aquí nos acompañan, pero que fue una gran iniciativa que ustedes nos hicieron favor de empujar y de darle valor y de creer en ella, que creo que es lo fundamental de este tema, creer en algo y tratar de hacerlo realidad. Quiero agradecerles nuevamente también el que sigan manteniendo el interés en estos temas y que acrecentemos nuestro conocimiento. Bienvenidos sean todos nuevamente a esta maravillosa aula de la Universidad de Coahuila. Aquí en el Emilio J. Talamás hemos encontrado y hemos escuchado muchas voces importantes. Escuchemos ahora a Jorge Rickards. Gracias, bióloga. Y bien, pues antes de pasar directamente a la conferencia tan esperada por todas y todos nosotros, que lleva por nombre Retos y Oportunidades de la Conservación en México, por parte del maestro en ciencias Jorge Rickards Guevara, le voy a solicitar a Octavio Delgado Orozco, licenciado, que nos haga favor de leer el currículum de nuestro ponente de lujo el día de hoy. Maestro. Sí, muy buenas tardes a todas y a todos. Maestra Graciela Hernández Gómez, bióloga Eglantina Canales Gutiérrez, y ingeniero Eduardo Garza, amigas y amigos todos, es un honor presentarles la semblanza de alguien de tal importancia, como ya lo mencionó la bióloga Canales. En este caso es la semblanza del maestro Jorge Rickards Guevara. Y pues es un honor porque es la 11ª edición de esta cátedra Gustavo Aguirre Benavides. Y bueno, Jorge Rickards es biólogo por la Universidad Nacional Autónoma de México, cursó la maestría en gestión integrada de cuencas de la Universidad Autónoma de Querétaro. Cuenta con 30 años de experiencia en dirección de programas de conservación y manejo de recursos naturales. Actualmente es director general de WWF México. También durante su trayectoria destacan la fundación del Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza, el Fondo Monarca, el Fondo para la Conservación del Eje Neovolcánico, también el Fondo El Triunfo y el Fondo Golfo de California, hoy FONOR, que en suma representan varios de los mecanismos más importantes de financiamiento para la conservación en nuestro país. Ha recibido reconocimientos como la Medalla al Mérito Honorífico del Departamento de Estado de los Estados Unidos de América, el reconocimiento de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales al fortalecimiento de las áreas naturales protegidas. También el reconocimiento a la excelencia por su servicio a la Agencia para el Desarrollo Internacional, USAID.
por servicio al Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza y por su apoyo a diversas organizaciones, también con organizaciones como Naturalia y Reforestemos México. Es miembro del Consejo Nacional de Áreas Naturales Protegidas, miembro honorífico del Comité Nacional para la Conservación de las Aves de América del Norte de la CONAVIO. Además, es miembro de la Comisión Nacional para la Conservación de la Mariposa Monarca y fue consejero titular del Consejo Consultivo Nacional de Vida Silvestre. Actualmente es consejero de Ríos Tarango y ha participado en los consejos asesores de organizaciones como Reforestemos México, el Fondo para el Eje Neovolcánico, Pesca ABC y Joya del Hielo AC. También Jorge es ilustrador científico y naturalista, ha contribuido a publicaciones y guías de campo, de fauna y de flora en México, entre la cual destaca la primera guía de mariposas de la Ciudad de México. Bien, pues sea usted bienvenido, pero me gustaría que nuestro maestro de ceremonias lo presente. Ok. Pues bien, ahora sí llegó el momento, maestro Jorge Rickards Guevara, director general de World Wildlife Fund México. No sé qué se sienta más cómodo, maestro, ¿desde aquí o le...? Claro. No, como usted se sienta, mire. Como usted guste, sus órdenes, ¿eh? Perfecto. Mejor. Pues bueno, yo creo que han sido tremendamente generosas las palabras. Primero, es un honor estar con todas y todos ustedes. Secretaria Canales, Eglantina, muchísimas gracias por esta invitación. Subsecretarias, subsecretario, autoridades federales, autoridades municipales, autoridades universitarias, es un honor estar aquí en la Universidad Autónoma de Coahuila. Amigos, amigas, autoridades de Canacintra, en fin, ahora sí que familia del medio ambiente. Es un verdadero honor estar aquí y repito, las palabras son demasiado generosas. Creo que los que hemos dedicado nuestra vida profesional al tema ambiental nunca vamos a dejar de sorprendernos de la naturaleza y de la gente y de la maravilla que es nuestro país. Y cuando recibí la invitación de participar en el seminario, pues por supuesto que es un honor, ¿no? Pero como dije hace un momento, inmediatamente brinqué como chapulina a Coahuila porque es un estado maravilloso, es un estado que quiero mucho, es un estado en el que he pasado muchos momentos y que he tenido también pues la oportunidad de contribuir, aunque sea un poquito, en algunas de las cosas que tiene Coahuila y que tiene maravillas verdaderamente. Pues la plática lo que busca es compartir una visión que ahorita voy a presentarles de cómo podríamos avanzar hacia adelante en México en materia de conservación y que en parte ya lo hacemos, en parte ya no es que estemos lejos de ese camino, pero sí nos falta mucho trecho por recorrer y partiría yo entonces, la siguiente por favor, de poner un panorama global, un panorama general como para ir pasando de esta visión más amplia a una visión más específica. Y bueno, voy a empezar también presentando WWF, es una organización internacional, somos una organización de la sociedad civil, estamos presentes en aproximadamente 100 países a través de presencia y proyectos. En México llevamos trabajando 26 años, nuestra primera oficina se estableció en la ciudad de Oaxaca para trabajar con comunidades de la Sierra Norte, las comunidades zapotecas, cuando a finales de los 80s vino el término de las concesiones forestales de las grandes papeleras, las comunidades retomaron el manejo de sus bosques, pero no tenían las capacidades técnicas
porque las papeleras pues pagaban un derecho de monte, ¿no? Y se vino una época de muchos incendios y de plagas, y se dio la oportunidad entonces de colaborar con las comunidades para el manejo de los bosques. Y ahí entonces WWF entró formalmente, pero ya antes habíamos trabajado apoyando a varios, principalmente científicos, en generar la información para establecer mecanismos de conservación en varias partes de México, particularmente la Sierra del Triunfo, la Reserva del Triunfo, allá en Chiapas, el único lugar donde nos quedan quetzales en México. Apoyamos ahí con información científica, y también la Sierra de Manantlán en Jalisco, de las reservas de la biosfera más antiguas que tiene México. Entonces ya traíamos una colaboración principalmente académica, entramos por ese lado entonces desde la parte de trabajo con las comunidades, lo cual seguimos haciendo, y de ahí entonces fuimos expandiendo nuestra visión territorial en cuanto al trabajo. Nos entendemos como una organización que busca aportar, busca sumar desde una perspectiva científica y con una fuerte relación con comunidades locales, que fue nuestro origen y lo sigue siendo. Seguimos trabajando muy de cerca con comunidades en todos los sitios donde estamos trabajando. Y hemos sido una organización que también ha buscado crear mecanismos, instituciones en México. El Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza, yo tuve la enorme suerte de ganar un concurso para coordinar el establecimiento del fondo, que tenía un comité con lumbreras, ¿no? Extraordinarias, doctor Sarucán, la maestra Carabias, que luego fue secretaria, gente como Juan José Consejo de Oaxaca, en fin, un grupo liderados por Julio Gutiérrez Trujillo, empresario. Y a mí me tocó coordinarlo y luego ya crear firmar el acta y crear el Fondo Mexicano, pero realmente fue WWF el que estuvo haciendo la gestión, y el Fondo Mexicano surge por un acuerdo binacional en donde Estados Unidos dijo: yo pongo $20 millones si el gobierno de México pone otros 10, y pues se cumplió. Y esa fue la génesis del fondo, que hoy en día nos debe dar mucho orgullo, es uno de los fondos ambientales nacionales más grandes de Latinoamérica. Entonces, pues nos da mucho orgullo a nosotros como WWF haber sido, digamos, impulsores de eso, y después, por supuesto, se estableció el fondo y nosotros dimos un paso atrás, ¿no? Y lo mismo el Fondo Monarca. En Fondo Monarca seguimos colaborando, hacemos el monitoreo de las colonias de la mariposa monarca, hacemos el monitoreo forestal, en fin. Entonces nuestra historia ha sido mucho en ese sentido, en apoyar, en crear fundamentos, en aportar ciencia, aportar conocimiento y colaborar con todas las autoridades, tanto de gobierno federal como de los diferentes estados, municipios y ya lo dije, comunidades. Ahora, dentro de esta labor científica generamos un reporte que se llama el Reporte Planeta Vivo, y lo venimos haciendo hace ya 20 años. Se publica casi cada 2 años, tiene cierta variación, y lo que busca es dar una visión, un dato y visión con un fundamento científico de cuál es el estado de la biodiversidad del planeta. Acabamos de publicarlo en el año pasado, y esto incluye la información de 53,000 poblaciones de cerca de 5,000 especies en todo el mundo, que son datos que se recopilan a través de la Sociedad Zoológica de Londres y que entonces se traducen en lo que se llama el Índice Planeta Vivo. Entonces es una información fundamentada con la mejor ciencia posible, y hay científicos mexicanos que aportan a ese índice, y desafortunadamente lo que hemos venido viendo es esto, ¿no? Es un declive dramático de la biodiversidad en el mundo, de las poblaciones estudiadas, y por eso centro esto muy bien, es decir, no es toda la biodiversidad, ¿no? Pero sí son las poblaciones de las especies más representativas que existen en el mundo. Y pues vemos que en los últimos 50 años hemos perdido el 94%, particularmente en Latinoamérica, además. Es decir, la peor degradación de la biodiversidad se está dando en nuestra región, por causas que son conocidas por todas y todos ustedes: el cambio de uso del suelo, que ocupa el principal segmento del PAI, la sobreexplotación de los recursos naturales, en este caso los recursos marinos,
Las especies invasoras, que es un tema que no siempre hablamos mucho de él, pero que está silenciosamente erosionando nuestra biodiversidad y que tiene que ver con especies que no eran de aquí, que traemos por razones diversas o que se cuelan, ¿no? Como por ejemplo en las aguas de los barcos que se depositan, que llevan como lastre los barcos y luego se sueltan, pues vienen organismos de otros países que invaden entonces nuestras aguas y compiten contra especies nativas. El tema, por supuesto, de la contaminación y el cambio climático. Estos son los 5 factores principales que están llevando a esta degradación en esa distribución. Y dentro de cambio de uso del suelo está principalmente la agricultura extensiva en términos de cobertura, ¿no? De hectáreas o de kilómetros, pero también intensiva en términos de sacarle el máximo provecho por metro cuadrado al suelo, lo cual termina en una erosión del suelo, ¿no? Y por otro lado, la ganadería no sostenible, la ganadería que no se está realizando con prácticas que pueden tener sostenibilidad ambiental. La siguiente, por favor. Se congeló. Entonces, bueno, lo que ha pasado es que esta degradación ha generado una serie de frentes con biodiversidad que antes no teníamos. La pandemia que hemos pasado, tan terrible y que seguimos pasando, está provocada por esto, fue provocada porque los seres humanos cada vez estamos más expuestos a frentes de biodiversidad para los cuales no estamos preparados. Eso implica virus, bacterias y hongos y una cantidad de microorganismos que en primera ni conocemos, porque si tenemos un conocimiento de más o menos 1.2 millones de especies, pero se estima que hay más de 8 millones, pues quiere decir que conocemos la 8ª parte de las especies del planeta, y la gran mayoría están en el suelo, la gran mayoría son microorganismos. Entonces, cada vez estamos abriéndonos más a esos frentes desconocidos y no tenemos, por supuesto, la preparación. Y esta pandemia surgió precisamente por eso. Entonces, la crisis de biodiversidad es una crisis de salud, es una crisis humana, no es solamente perder todo lo que nos da la biodiversidad. La siguiente, por favor. Aquí está lo que estaba comentando. Latinoamérica es el principal frente de deforestación. A nivel global estamos hablando del 64% de pérdida de estas poblaciones. Y la necesidad imperiosa que tenemos es lo que decimos cambiar la curva, ¿no? Cambiar la dirección de la curva para poder generar esta visión de sostenibilidad que es indispensable para nuestro futuro y que requiere una gran cantidad de esfuerzos, líneas de trabajo, colaboración, de las que vamos a hablar un poquito más adelante. Pero esta es la crisis, aquí estamos. Y bueno, hay quien puede decir, ha habido extinciones anteriores, ha habido calentamientos globales anteriores y enfriamientos, sí, pero no a la velocidad a la que lo estamos viendo. De ninguna manera lo estamos viendo a esta velocidad. Los dinosaurios no se extinguieron porque cayó el meteorito en Yucatán, ¿cómo se llama? Exactamente, y todas se murieron de pronto. O sea, fue una extinción gradual que duró millones de años, ¿no? Entonces no es una foto de antes y después, son procesos larguísimos. Y sin embargo, aquí estamos hablando de 50 años de degradación del 94% de lo visible. Entonces, pues sí es un problema y sí es una emergencia global. La siguiente, por favor. Ya lo dije, no es un problema únicamente de los biólogos, como se podría haber dicho en algún momento, o de los animales, ¿no? Los animalitos. Pues no, es un problema humano de salud, es un problema de seguridad, es un problema de integridad. Yo diría que hasta es un problema emocional, porque la naturaleza y la biodiversidad, y especialmente en un país como México, está íntimamente ligado a nuestra propia cultura y nuestro propio estado emocional. No podemos vivir sin naturaleza y eso está ya inclusive demostrado. Problemas que tiene en términos de repercusiones económicas, y aquí hay muchas, pero puse el tráfico ilícito de vida silvestre porque el tráfico de vida silvestre también se ha convertido en uno de los principales problemas de degradación de la biodiversidad, desgraciadamente,
En zonas áridas como esta, sabemos el tema de los cactus, las cactáceas, pues ha sido un problema, ¿no? Histórico, y que afortunadamente cada vez está más regulado. México ha participado en las convenciones internacionales de la CITES, que es la Convención Internacional de Tráfico de Especies. Acaban nuestros representantes de estar por allá, y bueno, empujando, ¿no?, las posturas mexicanas para frenar este tráfico, pero estamos preocupados. Por ejemplo, el tema del jaguar, es un tema donde un estudio reciente nos muestra que afortunadamente en Latinoamérica y México no hay todavía un tráfico de partes de jaguar como lo ha habido, por ejemplo, con los cuernos de rinoceronte o los colmillos de mamut, o que han llevado a la extinción a estos animales, pero sí está viéndose una mayor cantidad de partes, especialmente de Latinoamérica, no de México, sino de países sudamericanos, ligados a otras prácticas. Una de las cosas más feas que he visto, bueno, he visto muchas cosas feas, pero una de las cosas muy feas que he visto fue que, por ejemplo, mineros ilegales artesanales, que es decir, gente que está en la Amazonía con estas mangueras a presión, ¿no?, minando, buscando oro, pues no es que estén cazando la fauna, pero si se les atraviesa un jaguar, pues lo van a matar. Pero lo que hacen, yo no me la creía, yo pensé que lo mataban por la piel o los colmillos, no, lo mataban para pulverizar los huesos y ese polvo traficarlo a China, porque en China se cree que ese polvo de hueso de jaguar tiene poderes. Los chinos tienen muchas creencias alrededor de las partes de la vida silvestre, y yo dije, o sea, y la piel y los colmillos y los dientes eran un producto secundario. Es decir, sí, entra a un mercado secundario, pero vaya, uno ni se imagina a veces cuáles son las causales, ¿no?, de eso. Pero bueno, lo pongo como un tema porque en México tenemos que tener mucho cuidado con esto. Por supuesto que tiene repercusiones en el desarrollo. La degradación del ambiente lleva a problemas de salud pública, bueno, lo obvio, ¿no? Cada vez somos más, cada vez hay menos. Y por supuesto repercusiones en seguridad global, la seguridad alimentaria, energética, hídrica, porque todo está ligado. La siguiente, por favor. Quiero también compartirles un marco general relacionado con la cumbre de biodiversidad, el marco de biodiversidad que se acaba de firmar en Montreal. Varias organizaciones y gobiernos, el gobierno mexicano por supuesto estuvo ahí, ¿no?, Relaciones Exteriores ahí estuvo, y no sé si vieron el video, pero bueno, ahorita les doy la anécdota, pero esta es la visión que empujamos muchas organizaciones y países para lograr este marco de biodiversidad. Esto es lo que debe de tener ese marco de biodiversidad. Por un lado, la conservación de los hábitats que nos quedan, restaurar, reducir la huella del ser humano en términos de la producción, y debe ser la mitad. Me regreso al tema de conservar porque no lo dije, de ahí sale el 30. Hay visiones más ambiciosas como la de O.E. Wilson, que hablan de que el 50% del planeta se tiene que conservar. Debatible, tema de debate. El 30% pensamos, eso sí, es lo mínimo que se tiene que conservar. Reducir la huella del ser humano en términos de producción y de consumo, el que haya mecanismos eficientes de implementación, que haya recursos suficientes y por supuesto que haya un enfoque de soluciones basadas en la naturaleza. Las soluciones basadas en la naturaleza es algo que se ha puesto un poco de moda en los últimos años, y no es más que aprovechar la infraestructura natural para resolver la problemática del ser humano. Es decir, en lugar de meter más infraestructura humana creada, construida, aprovechar lo que ya la naturaleza nos ofrece para nuestra propia protección, beneficio y seguridad. El mejor ejemplo, bueno, no el mejor, pero un ejemplo muy tangible son los manglares. Los manglares frenan vientos, huracanes y protegen a la comunidad. Perder a los manglares es hacerle frente. Entonces, ¿qué hacemos? Quitamos los manglares y hacemos una megapared, ¿no?, que seguramente se va a erosionar porque el piso marino se va a mover, como ya sabemos, y se va a caer, ¿no? O mejor conservamos el manglar que lleva millones de años ahí,
pues, y nos sale baratísimo, ¿no? Entonces, pues creo que es un poco obvio. Entonces, de eso se tratan las soluciones basadas en la naturaleza. La siguiente, por favor. Ya entrando en qué salió, en qué consiste este marco de biodiversidad, pues consiste en estas metas. La primera, que haya una planeación espacial, que la lógica del medio ambiente y la conservación y el desarrollo se haga con base en esta planeación y con una visión del territorio, que haya un esfuerzo de restauración importante de al menos el 30% de zonas degradadas. Estamos hablando globalmente, ¿no? La meta 3, que tiene que ver con conservación, que habla de ese al menos 30% conservado, y de ahí sale el famoso 30 por 30, que a lo mejor ustedes han oído por ahí. Pues, ¿qué es el 30 por 30? Pues es 30% de restauración y 30% de conservación, porque sabemos que conservar lo que nos queda ya no es suficiente para el futuro que queremos, simplemente ya no es suficiente. Tenemos que restaurar lo que hemos perdido. La siguiente, por favor. Y ya en cuanto a las otras metas, hay metas tremendamente importantes. La 4, que es por primera vez se incorpora la diversidad genética como parte del reconocimiento de la biodiversidad. Es decir, no es solamente las especies visibles, sino que también ya esa diversidad genética, que además cada vez nos damos cuenta de lo que implica, es una locura, ¿no? Yo digo que la biología ya cambió, lo que nos tocó a nosotros estudiar como biólogos del microscopio al macro, ya no existe, ahora ya es el DNA y la genética, y para los que fuimos muy malos en bioquímica y todo eso, no es buena noticia, pero esa es la realidad, ¿no? Debo decir ahí, sin embargo, que no hay que perder el gusto de ir al campo, eso sí, ningún laboratorio va a cambiar la experiencia de estar en el campo, pero bueno, eso ya es otra historia. La meta 8 y la meta 11 quiero también destacarlas, que es precisamente la inclusión de las soluciones basadas en la naturaleza dentro de este marco. La meta 15, que es el papel del sector privado en términos de el asumir la responsabilidad y de reportar los impactos a la biodiversidad. Y ahí ha habido hay tendencias muy alentadoras. Estamos muy lejos todavía, pero hay iniciativas que están incluyendo, yo diría que a un porcentaje, no podría decir cuánto, pero un porcentaje muy alto de las grandes empresas del mundo que están haciendo ya compromisos públicos y científicos para reducir la huella. Y eso es muy alentador, pero es importante entonces que estén dentro del marco, ¿no? El tema de los subsidios, redirigiendo, yo diría que al menos 500,000 millones de dólares al año, muy importante. Los subsidios no es una mala idea, los subsidios bien manejados son necesarios. El problema es cuando ya las condiciones cambian y el subsidio se vuelve, pues eso que se llama nocivo, ¿no? Es decir, empieza a jugar en contra del objetivo original que se tenía. Por ejemplo, el diésel marino, que ha sido históricamente, ¿no?, un tema. Pues bueno, pues originalmente no está mal, hay que ayudar a que los pescadores puedan salir a pescar, bien. Pero ¿qué pasa cuando ya la pesca está sobreexplotada? Y ese diésel sigue siendo subsidiado, pues empieza a haber entonces un círculo vicioso, ¿no?, de pérdida y degradación, y no nada más degradación de los recursos marinos, sino también degradación social. Por supuesto, el tema del financiamiento, el incremento del financiamiento, por lo menos en 200,000 millones de dólares anuales, el tema de derechos humanos, los defensores ambientales y transiciones justas, esto es importantísimo. Estamos viendo, ¿no?, que gran parte de los territorios bien conservados del planeta son los que están manejados y protegidos por comunidades locales, ¿no? Pues sí, ¿no? O sea, en países como México eso es, pues sí, pero no se ha reconocido, no se había reconocido. Y eso ha llevado y no es nada más por este marco, desde antes, que se revolucione el pensar de la conservación. La conservación de la naturaleza es con la gente y para la gente, si no, no hace sentido, ¿no? Si es que nos entendemos como parte del planeta y queremos subsistir, porque el planeta va a seguir aunque nosotros nos extingamos. Entonces, esta parte es importantísima,
especialmente también pues en regiones como la nuestra, donde la agresión a los defensores del territorio y del medio ambiente pues es tremenda, ¿no? O sea, no es mi tema ni tema de esta plática, pero hay indicadores preocupantes. Y transiciones justas, esta parte es importantísima también, porque no podemos decir vamos a transitar a energías limpias y dejar de usar carbón o petróleo. ¿Y qué pasa con toda la gente que tiene empleo en esas industrias? Tiene que haber una transición justa y se tiene que hablar de eso y se tiene que dialogar y se tienen que encontrar los caminos y tiene que haber la inversión para que haya trabajo para todos, porque si no, no se va a poder. Y también la meta 23, la perspectiva de género. Esta parte también es importantísima, que quede explícita ahí. Entonces, por supuesto, ahí está la liga para que ustedes puedan conocer esto a fondo. Ahí tenemos a nuestro querido Ezequiel Benítez de la Conavio, que por muchísimos años ha sido una de las voces ahí en estas conferencias empujando por los intereses de México, y también el reconocimiento a la Madre Tierra. Esta parte es también tremendamente importante porque esa espiritualidad que todos tenemos y que todos llevamos, por fin se reconoce, ¿no? Y para mí eso es verdaderamente importante. Y quiero aquí hacer un pequeño paréntesis. Ustedes han oído hablar de Alejandro von Humboldt, ¿no? Humboldt fue gran explorador, pensador del siglo XVIII, que vino a México más o menos por allá de 1810, 1815, y después de haber recorrido Sudamérica, el Orinoco, el Amazonas, en fin, subió el Chimborazo, midió todo, pero él fue el primero o de los primeros en proponer una tesis respecto a la ciencia y los sentimientos, y eso es algo que aún hoy se nos olvida, ¿no? Su visión es tan revolucionaria, no solamente porque incorpora todos los datos científicos en una sola visión, ¿no? En términos de temperatura, número de especies, el suelo, sino que incorpora el tema de los sentimientos, y eso lo aprendió, bueno, fue el producto de la influencia de los poetas y pensadores y filósofos alemanes de su época, ¿no? Goethe, Schiller, etcétera. Pero que ahorita estemos poniendo en este marco de biodiversidad el reconocimiento a la Madre Tierra, nos habla de eso, nos habla de nuestra espiritualidad y el cariño y el amor a nuestra propia casa y a nuestra propia madre. Entonces cuando yo vi eso, a mí me recordó muchísimo a esa visión tan antigua de Humboldt y al mismo tiempo tan contemporánea, ¿no? La siguiente, por favor. Este tema también muy importante, la movilización de los recursos para el medio ambiente. En 1992, cuando se realizó la Cumbre de Río sobre el medio ambiente, la primera, se creó el Fondo para el Medio Ambiente Mundial, en inglés el Global Environmental Facility, que es un fondo al que los países miembros de Naciones Unidas anualmente, bueno, no sé si anualmente, con cierta periodicidad, meten recursos, y ese fondo apoya a los países de las Naciones Unidas, principalmente países en desarrollo como nosotros, para impulsar sus agendas ambientales. Entonces, el GEF, así le decimos, apoya muchos proyectos, en México apoya muchos proyectos. Esto se hace a través de la decisión del gobierno federal, que decide cuáles son los proyectos prioritarios, y en ese sentido muchos hemos colaborado en proyectos GEF. En WWF hemos realizado dos. Uno lo realizamos con la Semarnat en la Mixteca, una zona donde nadie le había entrado, nadie le quería entrar, y fue un proyecto bien interesante, y otro en la Sierra Tarahumara, también zona compleja, pero también con resultados bien interesantes. Y actualmente estamos también en la nueva cartera del GEF 8 con un proyecto de coexistencia con vida silvestre, que es otro tema tremendamente importante. Ese video espantoso del oso que se mató, ¿no? Creo que fue por acá, ¿no? Que a todos nos sacudió, pues eso es coexistencia con vida silvestre. Tenemos que aprender a coexistir con ella, ¿no? Y no estamos preparados de ninguna manera. En otros hábitats, por ejemplo en la selva maya, pues el jaguar se come a la chiva o se come a la vaca porque hay una práctica de libre pastoreo, y pues el impacto económico es muy fuerte,
entonces se va y se mata al jaguar. Entonces, ¿cómo trabajamos para que pueda haber una coexistencia? En fin, pero el punto central de esta lámina es el que el marco de biodiversidad muestra o pide que haya un aumento significativo a los fondos que van al GEF, a este fondo que ya mencioné, de forma tal que pueda pues financiarse al nivel de la escala de la ambición que tiene el marco, ¿no? Y este es uno de los grandes nudos, porque eso va a implicar que los países miembros de las Naciones Unidas que aportan al GEF, pues le metan mucho más. Y ahí hay muchísimo reto, muchos intereses y mucha política. Pero esperamos, y hay que empujar, hay que pedir que esto se haga, hay que empujar para que suceda. La siguiente, por favor. Ahora, los siguientes pasos: implementación, implementación, implementación. De nada sirve un marco como el que ya tenemos si no se implementa. Es importante el marco porque es el equivalente al Acuerdo de París, que ustedes seguramente han oído, para cambio climático. El tema de cambio climático va mucho más avanzado en la discusión política global, pues porque los huracanes nos pegan, ¿no? Las inundaciones, los cambios de temperatura. Y la pérdida de biodiversidad es un mal como medio silencioso, ¿no? Se murió otro tigre, se murió otro jaguar. Bueno, ni modo. Pues sí, pero es una red que cada vez está más débil. Y yo me acuerdo en un curso que tomé con la bióloga Eglantina, estábamos en Akumal, sobre educación ambiental. Yo era muy mal alumno, lo reconozco, pero era eso, ahí hicimos estos ejercicios de la red, de la vida, ¿no? Y nos conectábamos con este estambre y lo empezábamos a cortar. Esto fue hace como 25 años, no sé, algo así, ¿no? Pero fue grafiquísimo porque empiezas a cortar y pues se te empieza a caer la red. Pues eso está pasando. Cada jaguar que se nos muere, cada especie que se nos muere, o cada gusanito que se nos muere, es un hilito que se corta y la red ya no está aguantando más. La siguiente, por favor. Ahora, no voy a entrar a mucho detalle en cuanto a las presiones que tiene nuestro país en términos ambientales. Hay mucha bibliografía. México somos un país que ha desarrollado un nivel de conocimiento muy avanzado en materia ambiental. Tenemos instituciones como la CONABIO, que cuenta con un acervo de datos sobre biodiversidad de lo mejor del mundo, sin exagerar, en donde hay estudios de cobertura vegetal con una periodicidad extraordinaria, con un nivel de detalle extraordinario, donde tenemos también los mecanismos de ciencia ciudadana. Tenemos el estudio de país, que se hizo ya hace algunos años, que incluyó la colaboración de muchísimas cabezas en el tema. Entonces, tenemos la información y ahí con mucha claridad se desglosa cada una de las presiones con mucho más detalle que lo que aquí se puede hablar. Pero bueno, puntualizaría yo, por supuesto, los impactos al cambio climático. Somos un país con 11.000 kilómetros de litoral. Es una bendición, somos uno de los pocos países en el mundo que tiene un mar interior y tiene tres mares, bueno, el Océano Pacífico, Golfo de México y el Caribe, ¿no? y el Golfo de California. Pero eso nos hace también terriblemente vulnerables al cambio, a los efectos del cambio climático. La parte de la producción sin considerar la vocación del territorio, ¿no? El privilegio de los intereses económicos por encima de la vocación del territorio y de los intereses locales y necesidades locales, pues es un problema histórico, ¿no? Y que ya no es sostenible. Ya no podemos poner una fábrica aquí o acá según le conviene y ahorra y genera más dinero, sin pensar en esto. Simplemente ya no es posible, ya no es correcto, además, ya no es ético. El aumento de la presión por parte de los sectores extractivos, por supuesto la minería, la energía, y la energía también renovable, o sea, la energía renovable no es tampoco la solución perfecta. Los aerogeneradores impactan a las aves migratorias, a los murciélagos. ¿Por qué? Pues porque son los canales de viento, no es casualidad. Entonces, tenemos que manejar todos estos impactos y bueno, por supuesto el modelo de turismo masivo de nuestro país que es pues tan tremendo, es tan importante económicamente, pero al mismo tiempo tan impactante ambiental y socialmente.
la articulación de nuestras políticas públicas, ¿no? Yo recuerdo cuando hace pues ya un par de décadas o más, ya se hablaba de la transversalidad de las políticas y no hemos podido realmente transversalizar las políticas, ¿no? No hemos podido meter biodiversidad en todas las políticas, o a lo mejor sí lo hemos hecho, pero en la práctica no lo estamos aplicando. En la práctica no está sucediendo, pues porque simplemente no tenemos todavía esa formación, no tenemos los recursos, todavía no tenemos esa mentalidad, esa cultura, ¿no?, más integradora de entender por qué. Porque yo me atrevería a decir que sí hemos transversalizado bastante, o sea, el tema de sustentabilidad, yo diría que ya está presente en casi todas las políticas públicas mexicanas. Ahí está, pero está de palabra. No está todavía en la implementación porque no estamos invirtiendo lo suficiente. Y por supuesto el debilitamiento del tejido social. Esto es un problema tremendo. En mi opinión, en un país como México, en donde gran parte del territorio está en manos de comunidades locales, una de las prioridades debe de ser fortalecer los mecanismos de gobernanza de las comunidades, porque en tanto se erosionan estos mecanismos de gobernanza, pues son vulnerables a intereses de cualquier tipo, porque ya no deciden sobre su territorio, porque ya están fragmentados y entonces son vulnerables a cualquier interés externo, y eso lleva a la degradación social y a la degradación ambiental. ¿Dónde están algunos de los mejores ejemplos de conservación en México? En comunidades locales. Sierra Norte, ¿no?, que mencioné hace rato, hace 25 años, 30 años, estaba enfrentando la problemática del retiro de las concesiones. Todo el mundo aplaudió, qué bueno que recobraron el manejo de sus bosques, pero no tenían capacidad. Hoy son un ejemplo internacional de manejo forestal sustentable, certificado, exportando, y ya pasaron desde lo que fue ese derecho de monte tan terrible, que es solamente págame una cuota y saca lo que quieras de mi bosque, a ser un productor y exportador de muebles de madera certificada. Entonces, ¿por qué? Yo a veces me pregunto, ¿por qué? ¿Por qué ahí? Pues porque hay una red social fuerte, porque hay una comunidad zapoteca que yo me acuerdo que me decían, aquí nosotros metemos a los polis municipales a nuestra cárcel cuando se ponen, ¿no? Ese es el tejido social que necesitamos recuperar en México con las comunidades. Y bueno, como ese ejemplo hay otros. Nosotros trabajamos muy de cerca, llevamos 17 años trabajando con comunidades zapotecas en la cuenca del río Copalita, en Oaxaca, y es la misma historia. Es un tejido social, ¿no?, con reglas internas que entonces se acoplan a las reglas del territorio, de estado y de país, municipio, estado, país, de una manera en la que se protege el territorio, ¿no?, y se decide sobre el territorio. Entonces, a mí me parece que este es un enorme reto que tiene México y un reto al que hay que invertir, hay que reconstruir tejido social y crear a raíz de esto esta visión biocultural, ¿no?, el reconocer nuestra propia identidad para poder crear esta visión de conservación y futuro. La siguiente, por favor. Nuestra propuesta le llamamos traer la naturaleza de vuelta a México. Eso es lo que necesitamos, traer la naturaleza de regreso. La siguiente, por favor. Y la propuesta, pues se compone de esta es un poquito como la teoría de cambio, ¿no? Suena rimbombante, pero es básicamente la idea detrás. Por supuesto, la gente en el centro. Todo lo que es el trabajo de conservación tiene que tener a la gente en el centro, cualquier estrategia. Y 3 elementos directamente relacionados con lo que podríamos llamar impacto en conservación, que son la conservación, es decir, conservar los territorios que aún tenemos, restaurar este porcentaje que como país tenemos que todavía definir, y por supuesto reducir la huella. Pero del otro lado del PAI tenemos otros elementos
muy importantes que de pronto no vemos tan obviamente, pero que ya los vimos en el marco de biodiversidad. Uno de ellos es el financiamiento, o sea, tenemos que invertir más en financiar nuestras políticas ambientales en el país, en los estados y en todos lados. Pero también tenemos que enverdecer los sistemas financieros. Y ahorita voy a hablar más de eso, esa parte a mí me parece también esencial. Fortalecer nuestras políticas públicas y, ya lo dije, cooperar, ¿no?, intersectorialmente y socialmente. Entonces, de alguna manera esta es la propuesta con esta visión, ¿no?, donde México recupera sus espacios naturales, reduce su huella e inspira una profunda transformación hacia un modelo de desarrollo propio, con base en nuestra identidad propia y que pueda frenar esta pérdida de biodiversidad y avanzar hacia un futuro para todos y todas. La siguiente, por favor. Y voy a entrar ya a detalle en cada uno de estos, no demasiado porque podríamos pasar muchos días hablando de cada uno de estos, pero quiero dejarles pues al menos esta idea, este marco conceptual para que ustedes lo puedan pensar y discutir, deshacer y reproponer si es necesario. Pero en el componente de conservar, tenemos que conservar, para ser coherentes con el marco de biodiversidad, el 30% de nuestros territorios. Ahora, ¿esto qué implica? Implica fortalecer nuestras áreas naturales protegidas, tanto federales como estatales, como las áreas de conservación voluntaria y lo que ahora se llaman las otras medidas de conservación efectiva, las OMECs, que es una nueva visión donde los territorios no necesariamente protegidos no necesariamente tienen que contar con el decreto no presidencial, como es en el caso de las ANPs federales, sino que hay toda una variedad de mecanismos de conservación y manejo de la naturaleza que deben de ser reconocidos y pueden entrar en esto. Y también no es solamente conservar esos territorios, sino impulsar conectividad. No podemos tener islas, tenemos que conectar esas islas o no vamos a ser eficientes en enfrentar los cambios que implica el cambio climático porque las poblaciones se están moviendo. Y si no encontramos, y si ellas más bien no encuentran corredores para poder desplazarse según las temperaturas cambien, no estamos creando más que pues pequeños acuarios donde se les va a acabar el oxígeno y se van a morir, ¿no? Los pececitos, por usar el ejemplo. Por supuesto, trabajar en conservar las especies y recuperar las especies que son esenciales para la funcionalidad de los ecosistemas. Hemos pensado y creo que es necesario el tema de repoblar nuestros espacios naturales con fauna. En México, ustedes recordarán a Rodolfo Dirso, ecólogo, él propuso el síndrome de los bosques vacíos, donde tú sobrevuelas y ves cobertura, ¿no? Pero te metes y no hay animales, y eso es lo que nos pasa en México, ¿no? O sea, tú te vas bueno, la selva lacandona tal vez sea de los pocos lugares que nos quedan donde puede ser que veas, pero en general, pues ya no hay, ¿no? O sea, te vas a un bosque templado y pues ya no hay venado, ya nos lo echamos, o ya no hay jabalí, o en fin. Entonces, tenemos que recuperar estas poblaciones y estos hábitats. Por supuesto, tenemos que trabajar en este contexto en la adaptación de las comunidades locales ante los cambios y tenemos que también seguir impulsando, porque México lo ha hecho, pero no con suficiente fuerza, la visión de cuenca. México tuvo un programa extraordinario hace más o menos 15 años que se llamaba el Plan Nacional de Microcuencas, y era un programa que trabajaba desde la gente para crear una visión de manejo de su cuenca o su microcuenca e ir embonando como rompecabezas con planes de manejo comunitario de microcuenca hasta llegar a nivel de paisaje de cuenca, con la vocación del territorio y la vocación social. Desafortunadamente eso se perdió hace muchos años, pero tenemos fundamentos y esto es esencial para asegurar agua suficiente para todas y para todos, y tenemos por supuesto que aumentar la recarga de los acuíferos, zona norte del país, qué decir. La siguiente, por favor. En términos de la restauración, podremos hablar del 10% del territorio, pero realmente la meta es el 30%, ahí nuevamente tema de debate. Quiero puntualizar también, o bueno, compartirles, con mucho gusto, México es el primer país que
se inscribe con una alianza mexicana para la restauración de ecosistemas ante las Naciones Unidas, en lo que es hoy por hoy la década de la restauración de las Naciones Unidas. Varias organizaciones de la sociedad civil nos hemos unido y hemos invitado y trabajado con gobierno federal, con empresas, y apenas estamos empezando a jalar, ¿no?, para crear una gran estrategia nacional de restauración, donde podamos entonces empezar a sumar las piezas con lógica y con visión de paisaje y con visión cultural. Porque lo que está pasando es que ahora con el tema de cambio climático, de pronto muchas empresas dicen, no, pues yo quiero, ¿no? Yo quiero reforestar acá, o ahora quiero bonos de carbono acá, o quiero… A ver, no es donde quieras, es donde el país necesita que suceda. Y para eso necesitamos un mapeo, y necesitamos priorizar, y necesitamos entonces sí decirle a las empresas, sí, padrísimo, pero aquí, ¿no? Porque aquí es donde se necesita. No es nada más cumplir tu objetivo, es la contribución que vas a hacer. La siguiente, por favor. Por supuesto, la reducción, el tema de los plásticos es tremendamente fuerte, en mares y en ciudades. Cerca del 70% de los mexicanos, las mexicanas, estamos ya en ciudades. Somos un país ya urbano. La producción de plástico es brutal y el problema, bueno, ¿qué decirles? Y en los mares también, en los mares es tremendamente complicado. Yo quiero compartirles también algo que nos da mucho orgullo. Ustedes han oído el tema de la vaquita allá en el norte, la vaquita marina le dicen, es el mamífero marino más pequeño del mundo, muy amenazado. México ha trabajado mucho por conservarlo, a mí me consta todo lo que ha tratado de hacer nuestro país, porque nosotros lo hemos tratado de hacer también de la mano, pero desafortunadamente ha sido muy difícil. Pero una de las cosas que empezamos a hacer fue sacar las redes abandonadas, y nos dimos cuenta que era una estrategia bastante efectiva, porque en las redes no solo se moría la vaquita, también se moría otras ballenas, tortugas, tiburones, y entonces dijimos, ¿por qué no empezamos a sacar esta idea y vamos a tratar de que México eleve su nivel de interés en el tema? Estuvimos trabajando en esta administración con la Secretaría de Relaciones Exteriores y logramos que México se inscriba a la iniciativa global de redes fantasma, y México ya está desarrollando una estrategia nacional para identificar sitios prioritarios para extraer las redes del mar, lo cual la verdad a mí me da mucho orgullo y mucho gusto, porque hubo reacción, hay ya una estrategia que se está trabajando, y es un serio problema en los mares, porque son redes que se quedan perdidas y abandonadas y que matan todo, y que por supuesto nos pegan a los pescadores, a nuestra productividad nacional. Entonces me da mucho gusto que México estamos trabajando para allá. La producción de alimentos, por supuesto, bajar la huella, no es solamente bajar la huella, sino regresar a la vocación del territorio, a la vocación propia de las mismas comunidades. Yo creo que es un tema de seguridad alimentaria también. Por supuesto, hablando ya de ciudades, ya lo platiqué, y de las empresas también, y el tema de turismo, ¿no? Es también muy interesante porque por primera vez tenemos un GEF, estos proyectos del Fondo para el Medio Ambiente Mundial, con la Secretaría de Turismo. Es el primer proyecto del Fondo Ambiental que se asigna a la Sectur. Es muy especial esto, ¿no? Porque todos los GEFs habían sido a la Semarnat. Entonces estamos trabajando con Sectur en 3 casos piloto. Uno lo estamos haciendo en Oaxaca, otro lo está haciendo otra ONG en Golfo de California y otro allá en el Caribe. Y gran parte de los objetivos de ese GEF es que Sectur incorpore criterios de sustentabilidad ambiental en el modelo de turismo nacional. Entonces me da mucho gusto. Ahora, implementación, ¿no? La siguiente, por favor. El tema de financiamiento ya lo mencioné también, pero quiero enfatizar, por supuesto, tiene que haber un financiamiento creciente y sostenido para el tema ambiental, para que haya un crecimiento y desarrollo sustentable. Y la sostenibilidad financiera y el enverdecimiento de los sistemas financieros es muy importante, y es algo que de repente no se nos ocurre mucho. Es importante mencionar, por ejemplo,
En todo el mundo ya hay un acuerdo global de bancos centrales. Bancos centrales son como el Banco de México, de trabajar en impulsar la sustentabilidad de las carteras financieras nacionales. Banco de México es un activo miembro de ese acuerdo con grandes avances. Y eso da mucho gusto porque quiere decir que el Banco Central está empujando desde su lado, ¿no? También trabajamos con los reguladores son la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, también para que como regulador de las finanzas nacionales impulse el enverdecimiento. ¿Qué quiere decir? Que metan criterios de sustentabilidad en sus carteras nacionales, pero también en la parte de las empresas, de los bancos. Hace mucho tiempo que estábamos trabajando, ¿cómo le hacemos para que el turismo masivo, cómo le hacemos para cambiar el modelo español, ¿no? De que importamos el modelo de España, las grandes cadenas hoteleras las trajimos a Cancún y ahí están, ¿verdad? Con el mismo modelo, y decíamos, es que no podemos contra esos monstruos, son unos monstruos, no digo en términos de tamaño, no que sean malos, sino… Y tras mucho análisis, pues una de las cosas más fáciles que hacer es cambiar los criterios de financiamiento, los créditos con los cuales se construyen todas esas cosas, porque si no le cambias por ese lado, pues no va a cambiar. Entonces, ¿qué quiere decir hacer esto? Trabajar con bancos centrales para que la política nacional de inversión sea una política verde, y por otro lado, trabajar con los bancos privados para que metan criterios de biodiversidad, y ya está sucediendo. Banorte, por ejemplo, seguimos trabajando con Banorte en establecer un mecanismo con la Conavio, de la mano de la Conavio, donde Banorte puede entonces mapear el territorio y decir cuáles son los territorios donde puede hacer inversiones y qué impacto tendrían sobre la biodiversidad. Es impresionante, ¿no? Y hay otros bancos que están trabajando ya empezando, ojalá tuviéramos más, pero el enverdecimiento de las inversiones es clave para poder resolver los grandes problemas. La siguiente, por favor. Ahora, con esto cierro. Retomar o impulsar el enfoque de sistemas vivos y de paisajes. La falta de articulación de política pública es una parte del problema, pero la carencia de una visión de territorio o de paisaje me parece que es más cercana al origen del problema, porque no entendemos la forma en la que funcionamos. Entonces, pues las inversiones se hacen de acuerdo a una lógica totalmente económica o bajo ciertos intereses o qué sé yo, pero que no responden a la dinámica de los paisajes. Entonces, simplemente es entender, y ya no me dio tiempo de hacer un mapa de la región de acá, una disculpa, entonces puse que es la zona de marismas nacionales, el Pacífico, el San Pedro Mezquital, y simplemente la propuesta es poder aterrizar estos ejes que ya mencioné con una visión de territorio. No todo funciona igual en todas partes. Ahí tenemos en rojo, por ejemplo, la cuenca del San Pedro Mezquital, que nutre de agua a los manglares de marismas nacionales, que es donde está el centro de productividad del Golfo de California, de las pesquerías del Golfo de California. De ahí dependen, gracias al agua y a los sedimentos nutritivos que vienen de San Pedro Mezquital. Metemos una presa en San Pedro Mezquital, matamos la productividad de los manglares y por lo tanto matamos las pesquerías del Golfo. ¿Qué tenemos que hacer? Conservar los manglares. Entonces, pues no metamos una presa, ¿no? Metamos mecanismos, o metamos mecanismos o presas sustentables, porque ya hay criterios para presas sustentables, ya los hay. Entonces, México debe adoptar esas políticas y para no darle en la torre a la productividad del Golfo. Y por otro lado también a las comunidades que dependen de los manglares, porque en marismas nacionales hay muchas comunidades que si quitamos esos manglares o se mueren por la falta de insumos del río, son el primer frente a los huracanes. Entonces hay que entender, ¿no? Y tenemos la ciencia en nuestro país, tenemos la ciencia y tenemos las comunidades ahí. El entender los corredores, esa gran mancha anaranjada son corredores de jaguar que hemos podido ir mapeando.
Entonces, ¿cómo se conectan todos estos corredores? Lo que hablábamos, ¿no? Con áreas naturales protegidas para que no tengamos islas estériles o destinadas a la muerte. Y por otro lado también, ¿dónde están los grandes centros de población y desarrollo económico? Puertos como Manzanillo, Bahía de Banderas. ¿Cuál es la lógica de ese crecimiento con respecto al sistema de paisaje? Creo que tenemos en México todos los elementos para desarrollar una visión de este tipo, pero nos falta conectar, ¿no? Y ustedes, ¿no? Ustedes jóvenes que están ahorita en este momento donde la creatividad debe de ser su primera preocupación, creatividad, inventen formas, ¿no? Impulsen mecanismos que conecten, que busquen esta nueva visión integradora. Y regreso a Humboldt, porque pues, por eso Humboldt es quien es, porque fue el primero en decir, me alejo de solamente estudiar esta planta y esa roca y la temperatura del aire por separado, sino que uno todo esto. La siguiente, por favor. Cerraría yo también con esta reflexión, porque estamos en la universidad, y por ejemplo, Elías Trabulce, que es un pensador del Colegio de México, que ha escrito sobre arte y ciencia, se los recomiendo muchísimo. Hay una parte en uno de sus libros que habla de la hiperespecialización de las ciencias, y en eso hemos estado. Y la hiperespecialización de las ciencias empezó a ocurrir a finales del siglo pasado, antepasado, el siglo XIX, y es cuando esa visión de Humboldt, un poco del todo, se empieza a perder y se empieza a dirigir al conocimiento máximo, pero de los diferentes elementos de la ciencia. Entonces salen las sociedades botánicas, zoológicas, y luego, bueno, a mí me tocó hacer parte de la fundación de la Sociedad Mexicana de Malacología y Conquiliología, moluscos y conchas, ¿no? O sea, todavía, ¿no? Y creábamos estos grupos especializados que son impresionantemente necesarios e importantes, pero en conjunto nos fuimos hacia la hiperespecialización y perdimos el gran paisaje. Los ecólogos, como el doctor Sarucán, por ejemplo, Gómez Pompa y otros mexicanos, han retomado este tema de la conectividad, y para mí el valor no es entonces nada más el valor de la ecología como ciencia, sino que nos recuerda que somos un sistema, que estamos conectados, que estamos todas conectados, y que si queremos construir ese futuro, tenemos que entendernos en esta lógica. Y tres elementos que lo componen, que también me gustaría compartirles para dejarles pensando un poco: la ciencia, el conocimiento, los sentimientos, la parte de acá, y la cultura. Para mí son las tres esferas, sin una de las cuales no jala. No sirve de nada tener toda la ciencia o la cultura si no la sentimos, y no sirve de nada tener puros sentimientos si no tengo datos, y no sirve de nada tener solamente, ¿no?, ciencia y sentimientos si no tengo una cultura de país que impulse y con valores. Entonces yo quiero dejarles también ese pensamiento de estos tres elementos, invitarlos a ver, por ejemplo, una pintura de José María Velasco. Ustedes lo conocen. Pocos saben que José María Velasco era naturalista, miembro de la Sociedad Mexicana de Historia Natural, pero véanse uno de sus cuadros. Un día que vayan a la Ciudad de México, váyanse al Museo Nacional de Arte y vean estos cuadros enormes que hizo del Valle de México, y van a ver esas tres esferas. Van a ver, por un lado, la ciencia, porque sus pinturas llegaban a un nivel de precisión que puede uno identificar las plantas del paisaje. Van a ver la cultura, porque van a ver a la Ciudad de México, van a ver los acueductos, van a ver cómo la ciudad se estaba planeando, pero también van a ver y van a sentir lo que era la belleza de ese paisaje en 1880, 90. Bueno, pues muchas gracias, no me extiendo más porque ya tomé mucho tiempo. Muy amables. Claro. Agradecemos una conferencia, yo creo que todos coincidimos, súper interesante, deleitante, y que no llenamos, queremos más. Pero bueno, toca el momento de preguntas, pero en lo que ya están, no sé si alguien más quiere escanear los códigos, si gustan, para que las hagan llegar. Ya me llegaron algunas, ahorita les voy a dar lectura. No, nada más quería reconocer también la presencia de dos subsecretarios de la Secretaría de Medio Ambiente, Olga Rumayor y el ingeniero Santiago Barrios, que también están con nosotros, no los había mencionado.
Y bien, vamos a la parte que aparentemente es la difícil, pero pues es la fácil aquí para nuestro ponente experto, la de las preguntas. Y bien, la primera pregunta dice, ¿cuál es la mayor afectación del proyecto del Tren Maya y qué tanta biodiversidad se ha perdido desde que ha iniciado ese proyecto? Y si hay una forma de recuperarla, ¿se podría dar una estimación monetaria por la biodiversidad perdida? Muy interesante. Vaya pregunta. Bueno, yo creo que sí se puede, o sea, definitivamente se puede hacer una estimación. No tengo los datos de una cuantificación específica, pero creo que hay que entenderlo como un sistema, y creo que esa es la parte que yo recomendaría. Es decir, si bien hay tramos y hay secciones que cada una tiene una problemática específica, me parece que lo que debemos hacer para poder responder estas preguntas es entender un poco lo que comentaba yo de paisaje, ¿no? Entender el paisaje completo y cómo la infraestructura embona dentro de ese paisaje. La infraestructura es necesaria en todo el mundo. O sea, no puede haber crecimiento y desarrollo si no hay infraestructura, pero tiene que ser sustentable. Y para que sea sustentable necesitamos verla con visión de paisaje para poder entonces planearla de la mejor forma posible. Entonces, me parece que eso es lo que necesitamos hacer ahora, y poder entonces generar los datos y la información que sea necesaria para poderlo realizar de la mejor manera. Vamos a dar lectura a la siguiente, y dice, ¿cuál diferencia considera usted que hay entre soluciones basadas en la naturaleza y biotecnología? Bueno, creo que la biotecnología es una actividad pues del ser humano, ¿no? Dirigida a responder ciertos problemas predefinidos, y las soluciones basadas en la naturaleza son más el entendimiento del entorno existente, el entorno natural existente, y cómo ese entorno existente nos puede ayudar a desarrollarnos de forma sustentable y enfrentar los efectos del cambio climático. Entonces, creo que son dos áreas relacionadas pero diferentes. Creo que yo entiendo la biotecnología más como una manipulación, ¿no? Lo cual no es malo, o sea, no necesariamente con una connotación negativa, pero sí una manipulación hacia un objetivo específico que puede ser social o puede ser personal, privado, es decir, sea cual sea el interés. Pero me parece que es distinto, porque la intencionalidad es distinta. Puede ser para resolver un problema de salud, por supuesto, pero implica una manipulación. En el caso de las soluciones basadas en la naturaleza, no es tanto una manipulación, sino un aprovechamiento de lo existente. Puede haber una inducción a la mejora, como por ejemplo restauración de manglares, pero es distinto, porque de lo que se trata es de recuperar lo existente, no se trata de crear algo distinto. Y ahí es donde creo que en biotecnología hay fronteras pues muy riesgosas, muy atractivas, pero también riesgosas, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, ¿cómo se llama? Especies genéticamente modificadas y cosas así, que ya sabemos que son tremendamente peligrosas, especialmente para países como México. Ahorita. Ok, voy a leer dos juntas, ¿le parece bien? Bien, la siguiente, que se va a convertir en dos, porque hay más o menos de preguntas. Después del análisis de metas de conservación, ¿cuál de las 23 metas post-2020 tiene un mayor reto de implementación al 2030 o bien al 2040? Y la otra es, ¿se ha estimado la presión por laboratorios clandestinos de producción de drogas en áreas remotas? Bueno, de la segunda no sé, no es mi campo. No.
Sí, no, es así, no tengo, no es mi tema, ni tengo información. La primera, bueno, todas tienen un enorme reto. Sería difícil, yo creo, ponerlas en orden de dificultad, porque todas son muy complicadas. Yo creo que una de las más complicadas es bueno, es que de batallo, la verdad, pero creo que la de restauración es de las más complicadas, porque la restauración es cara, requiere una inversión importante, y por eso siempre decimos, ¿no? Es mucho mejor conservar que restaurar. Desafortunadamente ya no nos da, ya tenemos que restaurar, pero eso requiere inversiones importantes. Y cuando hablamos de inversiones, pues siempre vamos a competir contra pues muchas otras áreas que son tremendamente importantes, ¿no? Alimentación, salud, que aparte estamos hablando de lo mismo, pero o sea, si no restauramos vamos a tener más problemas de salud y alimentación. Pero bueno, a la luz de cómo son las cosas y de la importancia y de la urgencia, yo creo que esa es de las más complicadas. Hay otra que a mí me parece que es muy importante, que tiene que ver con el reconocimiento de los pueblos indígenas y el tema de género, porque tiene que ver con cambiar pues posturas históricas, ¿no? y pensamiento y mentalidades históricas, donde los pueblos originarios han hecho una lucha tremendamente fuerte y que apenas están empezando a tener reconocimiento, y me parece que pues tenemos una deuda, ¿no? O sea, todas las sociedades, y tenemos que aportar a resolver esa problemática, y va a ser difícil porque implica un cambio de mentalidad, y en países como México, que estamos tan metidos en ciudades y donde a pesar de convivir todos los días con gente de pueblos originarios, pues de pronto no los vemos, ¿no? O sea, tenemos una serie de vicios tremendos. Entonces a mí me parece que hay que romper esos vicios, y hay que reentendernos, y eso es bien difícil. Y por otro lado, pues el tema de género, ¿no? El tema de género sigue siendo un tema tremendamente importante. Una de las cosas que yo he aprendido en el tema de género, probablemente la más importante, es que yo tengo que desaprender todo lo que aprendí para reaprender, y desaprender cuesta mucho trabajo, porque crecimos pues es como el tema de los pueblos originarios, crecimos con costumbres que luego ni nos damos cuenta que son nocivas, o que son despectivas, o que van contra la inclusión, y ni cuenta nos damos. Entonces tenemos que desaprender, tenemos que conscientemente darnos cuenta para quitar y poder aprender una nueva forma de actuar. Y yo creo que ese es uno de los retos más difíciles, porque la humanidad pues no es muy fácil, ¿no? Sin embargo, el que podemos hablarlo aquí y podamos, ¿no?, reconocer el problema, pues es el primer paso. O sea, pero a mí me parece que eso es esencial. Entonces podemos hablar de decretar más áreas protegidas, o podemos hablar de restaurar tantas hectáreas, o de tantas poblaciones, o de financiamiento, pero cambiar la cultura del planeta, ¿no?, con respecto a nosotros mismos y la interacción entre nosotros mismos, ahí es donde creo que tenemos el gran reto. Ahí van dos juntas. Vamos a dar lectura a dos juntas. Y dice, ¿cuál sería su recomendación en términos de investigación que le podría dar a la Universidad Autónoma de Coahuila? Y por otro lado es, ¿qué se tiene que hacer para fomentar el crecimiento de los mantos acuíferos, tanto en Nuevo León como en Coahuila? Bueno, muchas gracias. No soy nadie para hacer una recomendación. Creo que en su caso incorporar, ¿verdad?, esta visión global, esta visión de sistema, la interconectividad de las disciplinas, fortalecer el contacto con las poblaciones locales, salir y ponerse al servicio de las poblaciones. Yo cuando hice mi maestría en la UAC, en la Autónoma de Querétaro, esa fue la parte que más me gustó, porque se trataba de trabajar en planes de desarrollo de las microcuencas que mencioné, yendo con la gente a crear
con ellos su visión de manejo de territorio. Y eso entonces nos permitía a nosotros llevar conocimiento y ciencia que la gente no tenía, y nosotros recibir la visión de la gente y entonces crear planes, ¿no? Yo creo que todas las universidades públicas deben estar cerca de la gente y salir y sacar a los estudiantes a esa realidad nacional para estar al servicio y crear y aportar. Yo creo que esa es debe de ser, y seguramente lo hace, ¿no? Pero yo solamente lo enfatizaría. La segunda era, ¿cuál, perdón? La segunda era, ¿qué se tiene que hacer para fomentar el crecimiento de los bancos? Sí, bueno, ahí hay una propuesta que pondría yo en la mesa que se llama recarga máxima, y es algo que hemos tratado de impulsar en algún momento en el estado de Chihuahua. Ha sido complejo porque requiere tiempo, pero básicamente es otra vez la visión de paisaje, es a ver, cuál es el territorio, cómo funciona el territorio, y empezar entonces a dirigir las actividades de ordenamiento territorial y de restauración para fomentar esa recarga, por un lado. Entonces, si vamos a reforestar, pues hagámoslo donde sabemos que el agua escurre al acuífero, no donde no sabemos, no porque alguien quiere reforestar es bueno. Sembrar árboles nada más por sembrar puede ayudar un poco, pero no en el tema de agua. Hay que entender los flujos hídricos, hay que entender cómo funcionan los acuíferos y saber qué intervenciones hacer en el territorio para nutrir esos acuíferos con certeza y poderlo medir. Y por otro lado también, dentro de ese ordenamiento, bueno, hacer el ordenamiento y también ¿cómo se llama esto? Aplicación de la ley, por supuesto, para evitar que haya pozos donde no debe haberlos, en términos de esta lógica de recarga máxima, y que los haya donde puede haber, ¿no? Porque uno de los problemas, yo me atrevería a pensar, es que no tenemos un entendimiento profundo de lo profundo, ¿no? De cómo funcionan los acuíferos, cómo se recargan, dónde están estas áreas, de forma tal que el paisaje entonces lleve a una recarga máxima. Creo que eso es un tema de política nacional, de política de estados y política transestatal, con esta lógica de paisaje que requiere ciencia, requiere inversión, requiere trabajo comunitario y requiere dentro de esa ciencia mucho monitoreo. Una de ellas es, ¿cuál cree usted que sea el motivo de que en el país no exista una legislación específica para proteger las unidades de paisaje? Y otra que puede ir ahí también, ¿qué tiempo nos queda para implementar las medidas que usted menciona sin pedirle que sea divino, sino basado en su experiencia y en lo que está viendo usted actualmente? A ver, ¿me repite la primera? Sí. La primera era, ¿cuál cree usted que sea el motivo para que en el país no exista una legislación específica para proteger las unidades de paisaje? Gracias. Bueno, creo que es porque hemos crecido como país y como muchísimos otros países con una lógica geopolítica, ¿no? O sea, con una lógica donde las delimitaciones políticas determinan el destino de los recursos, el manejo de los recursos naturales, etcétera. No hemos crecido como país y países en una lógica de paisaje. Entonces, simplemente tenemos fronteras y esas fronteras políticas pues son un reto, porque no necesariamente los estados cooperan como deberían cooperar, ¿no? Es simplemente la realidad. Entonces, ¿cómo lo que tenemos que hacer es, y no sé cómo, ¿no? Pero privilegiar el paisaje por encima de la geopolítica. Y esto es un tema global, no es un tema de México nada más, es un tema transfronterizo. Estados Unidos, México, Guatemala, Belice, México, Belice, en fin. Desafortunadamente, creo que ese es el problema. La división geopolítica por encima de la distribución territorial y la vocación de los paisajes. Pero es posible hacerlo, y la prueba está en cosas como el marco de biodiversidad, los acuerdos de cooperación binacional. Bueno, aquí tenemos un ejemplo extraordinario, la cooperación entre Maderas del Carmen y Big Bend. Es un acuerdo de cooperación histórico, ¿no? Los que hemos tenido chance de estar de los dos lados,
pues vemos, ¿no?, cómo es el mismo territorio y vemos también las grandes diferencias, ¿no? Yo me acuerdo acampando en Boquillas y pasando al lado de Estados Unidos, ahí está el Park Ranger con su Bronco, ¿no?, y con radio y dices, ¿qué es esto? O sea, de veras que son dos realidades, pero los osos cruzan, ¿no? O sea, las poblaciones de osos cruzan, la población, ¿no?, de otras especies cruzan. Entonces, ¿por qué? Porque hay un acuerdo de parques hermanos, porque hay un acuerdo binacional de cooperación, entonces sí se puede. Definitivamente sí se puede. Entonces hay que empujar eso y hay que usar esos ejemplos y por supuesto interestatalmente pues también hay muchos casos. La siguiente, la otra era… yo creo que si tomamos la decisión no bueno, a ver, ¿cuánto tiempo nos queda? Pues nos queda lo que la ciencia nos dice en términos de alcanzar ese punto de no retorno, ¿no? Hay quien dice que nos quedan 10 años, o sea que es el 2030, hay quien dice que es el 2050, ese punto de no retorno. Yo soy más optimista y me voy al 2050 porque si no me quedan 7 años. Pero a mí me parece que es absolutamente factible. Pero sí necesitamos atender, y yo creo que lo que dice el marco de biodiversidad es casi la fórmula, ¿no? Y lo que hoy traté de compartirles pues es una visión que busca integrar desde una perspectiva ya de aplicación y de implementación lo que podría ser. No es tan difícil, realmente. Como dije, en México tenemos la ciencia, tenemos los datos, tenemos las instituciones, tenemos las estructuras gubernamentales, tenemos las instituciones científicas, tenemos las comunidades locales, la sociedad civil organizada, pero necesitamos esos articuladores, necesitamos una política articuladora y un agente nacional articulador. No sé qué sea eso, no sé si sea una… nueva secretaría, rama de gobierno, no lo sé, pero tiene que haber un articulador. Creo que algo que se acerca a un articulador, curiosamente, para mí es el INEGI, porque el INEGI nos genera un montón de datos que si nosotros los vemos desde una perspectiva más integradora, nos permite hacer esto, pero necesitamos un ejecutor, necesitamos un ente ejecutivo articulador. Entonces, me parece que crearlo no sería tan difícil, ¿no? Y implementarlo sí, pero pues la crisis ahí está. Entonces creo que simplemente con ver la crisis nos deberíamos de poder acelerar y sortear pues las diferencias que existen, ¿no?, entre todos nosotros y poder entonces realizarlo. Yo creo que es muy factible, pero ese es el marco. 2050 definitivamente es el tipping point. Perdón lo pocho. Nos quedan 3. Sí. Voy a mencionar. Los fondos mencionados, ¿qué tanta parte del problema resuelven? Y nosotros como sociedad, ¿qué podemos hacer para lograr metas propuestas? Los fondos, que se refiere a los fondos del Fondo Mundial para la Naturaleza, del GEF, son una parte muy pequeña de lo necesario. Por eso la propuesta del marco de biodiversidad de aumentarlo significativamente, porque hoy por hoy definitivamente no es suficiente. Y los fondos del GEF funcionan bajo una lógica que se llama de adicionalidad, es decir, son fondos que vienen a sumar y acelerar lo que los presupuestos nacionales ya realizan. Es decir, no es dinero que va a llegar a permitirnos hacer cosas nuevas, nos va a ayudar a hacer más de lo que ya debemos estar haciendo. Entonces, si el país no invierte en medio ambiente, que desgraciadamente en nuestro país desde 2015 hemos visto el decremento de los presupuestos ambientales, pues esos fondos del GEF no caen en terreno fértil, ¿no? Porque estamos en sequía financiera en nuestras Semarnat, en nuestras agencias. Entonces, pues el GEF ayuda, pero no cumple su función de adicionalidad como podría. Son buenos proyectos, sí, tienen impacto, sí, pero bajo esa lógica de adicionalidad como país, para sacarle jugo, necesitaríamos reducir la brecha financiera del sector ambiental y para poder verdaderamente entonces potenciar la inversión que podrían hacer estos fondos internacionales. Entonces creo que el primer paso es reconocer eso, subir medir la brecha financiera, que por ejemplo está medida en la Comisión de Áreas Naturales Protegidas, está claramente medida. La CONAMPI hizo un ejercicio muy bueno con Biofin, la agencia de financiamiento para la biodiversidad de Naciones Unidas, del PNUD, hicieron la brecha financiera. Entonces se tiene muy bien identificado de qué tamaño es. Bueno, hay que hacerla para todo el sector,
hay que seguir empujando como sociedad para que el Congreso asigne más presupuesto al medio ambiente y entonces potenciamos y usamos mejor los fondos internacionales. Hay otra que dice, ¿cómo se puede tener acceso a financiamiento para incorporar un territorio de 11 comunidades rurales para la recarga de acuíferos, restauración y conservación? Bueno, yo creo que sí, a ver, yo recomendaría, no creo que no hay una ventanilla única, yo creo que hay varias ventanillas, pero se requiere otra vez ese actor articulador, que entonces ayude a que esas comunidades puedan ir armando ese rompecabezas e ir articulando, ¿no? Hay ejemplos, en México, por ejemplo, Sergio Graf, que fue secretario de Medio Ambiente hasta hace poco allá en Jalisco, pero desde muchos años antes, cuando era director de Manantlán y de otra, ¿no? Y en el gobierno federal también estuvo. Él estuvo impulsando esta lógica de interconectividad municipal en cuencas, y ese proyecto hoy por hoy todavía funciona con éxito. Otro ejemplo es pues el trabajo de Natura y Ecosistemas Mexicanos en la Selva Lacandona. Hay un libro que publicaron hace 3 años, en el 2000, sobre que precisamente expone esa tesis. No pretende poner una solución, ¿no? Cada quien arma su solución de acuerdo a su territorio, pero sí la tesis que propone es esa, es la articulación de diferentes políticas públicas y por ende fuentes de financiamiento bajo una lógica de construcción basada en la gente, la vocación del territorio, y en ese caso pone el área natural protegida de Montes Azules como el eje alrededor. Puede haber otros ejes, ¿no? Y el mismo libro lo advierte, ¿no? Este es una tesis, pero es un ejemplo. Me parece que puede haber otros, pero me parece que eso entonces dirige a las ventanillas. ¿Cuáles son las ventanillas? Pago por servicios ambientales. En México, desde hace cerca de 20 años, desarrolló el pago por servicios ambientales hidrológicos, de biodiversidad y de carbono, que hoy por hoy son un instrumento muy importante que tiene el sector ambiental mexicano y que apoya a muchas comunidades, y que son ventanillas distintas, ¿no? Por supuesto, el uso adecuado de los subsidios también, y por eso aguas con los subsidios, ya lo dijimos, pero los subsidios bien utilizados y articulados con esta visión de paisaje son necesarios y muy importantes. Y bueno, puede haber otros, ¿no? Puede haber otras oportunidades, financiamiento internacional, agencias multilaterales y bilaterales también. Bueno, y la última, en la meta 4 menciona incorporación de diversidad genética. ¿A qué se refiere? Y si los organismos genéticamente modificados son peligrosos. Esa es la última pregunta. Gracias. Bueno, yo en lo personal creo que sí, en una lógica de país como México, ¿no? Probablemente en otros territorios y paisajes es distinto, pero México como centro de biodiversidad, centro de diversificación de especies como el maíz, calabazas y tantas cosas, definitivamente es un riesgo, ¿no? ¿Cuál era la otra? Sí. Si son peligrosos. Es que, bueno, creo que esa era pero la anterior era. En la meta 4 sí. menciona con incorporar diversidad genética. Sí, se refiere a que la definición de biodiversidad es todo aquello que compone la vida en términos de lo que son especies bajo la lógica taxonómica que ya conocemos, plantas, animales, hongos y ¿cómo se llama esto? Protistas, y donde no había, pero parte de biodiversidad también es la genética, dentro de la definición, y sin embargo no estaba reconocida como tal explícitamente dentro de los acuerdos internacionales, más allá de los acuerdos específicos como por ejemplo de especies y transgénicos y todo eso, pero no en un marco de biodiversidad. Entonces la importancia que tiene es que nos acerca más
a la definición de biodiversidad. Sin incorporar la diversidad genética, la definición de biodiversidad que estaríamos utilizando en el marco estaría incompleta. ¿Y por qué? Pues porque no conocíamos la biodiversidad genética antes. Ahora ya, como dije, mucho es la investigación en la genética, en el DNA. Entonces es simplemente incorporar todos los elementos que componen la definición de biodiversidad en el marco de biodiversidad global. Pues bien, le agradecemos ahora sí que la bondad que ha tenido para tantas preguntas. Ha de disculparnos que somos muy preguntones, pero ya que lo tenemos aquí, pues hay que aprovecharlo. Y bien, ahora voy a ceder el uso de la palabra a la maestra Graciela Hernández Gómez, coordinadora de la Agenda Ambiental Universitaria, quien en representación del ingeniero Salvador Hernández Vélez, rector de nuestra universidad, nos dará unas palabras de agradecimiento. Gracias. Les informamos que por ahí le vamos a pasar algunas preguntas que se quedaron ya fuera al maestro, y compartimos las respuestas vía redes sociales de lo que hicieron. Por favor, quiero aprovechar este momento para reconocer y agradecer primero que nada al maestro. Muchas gracias. Ya me dijo que ni siquiera ha ido a comer, ni llegó al hotel ni nada, desde muy temprano. Entonces, muchas gracias por su tiempo. Y bueno, pues agradecerle la visita, agradecer que esté aquí en las instalaciones de la universidad a nombre del ingeniero Salvador Hernández Vélez, el rector de esta Universidad Autónoma de Coahuila, por visitarnos y por haber aceptado la invitación por parte de Secretaría de Medio Ambiente para acompañarnos en nuestras instalaciones. Y quiero agradecer a Canacintra, a la Secretaría de Medio Ambiente y a la Universidad Autónoma de Coahuila, quienes ya hace 10 años, ya casi 11, propusieron, organizaron y establecieron la cátedra Gustavo Aguirre Benavides en el año 2012. Parece que fuera poco tiempo, pero ya estamos en el 11º año de la creación de la cátedra Gustavo Aguirre Benavides, y entre ellos pues menciono a 2 grupos de personas que están en el día de hoy con nosotros acompañándonos. Primero a los seguidores o a los fans de la GAP, que tienen ya 10 o 11 años que nos vemos año con año en donde quiera que se celebre la cátedra, inclusive los años que lo tuvimos que hacer en línea. Y yo creo que eso habla bien de esa organización que se tuvo y de esa visión que se tuvo para generar este espacio. Y al segundo grupo, pues bueno, son los que nos han acompañado por primera vez o los que tienen 1 o 2 años de seguir la cátedra, que pues por supuesto nos da gusto también verlos que regresan a estos espacios que creo que son muy importantes y el tema es el que nos une. El tema que se escogió en el 2023 sobre biodiversidad, pues hace un merecido reconocimiento de la importancia que tiene la biodiversidad en México, un país llamado megadiverso, es megadiverso, poseedor de una gran cantidad de especies, ya lo dijo nuestro ponente, que además pues incluye el endemismo y la diversidad de ecosistemas, que es muy, muy importante y nos hace pues ser especiales en este tema que se aborda en el 2023. Pero también sabemos que pues es uno de los problemas globales más importantes, por lo que este espacio nos permite abordar el tema desde varios enfoques. A lo largo lo veremos de estas 3 conferencias, iniciando con el día de hoy, a cargo pues de grandes expertos en el tema, invitados por la Secretaría de Medio Ambiente. Y bueno, finalmente pues invitarlos nada más a seguir asistiendo a nuestra cátedra Gustavo Aguirre Benavides, espacio en el que aprendemos, en el que podemos aportar y reflexionar sobre los temas pues que nos unen, y se cumple la misión de generar la cultura en nuestra comunidad y de generar este espacio de aprendizaje y de reflexión. Muchas gracias a nombre de la universidad y nuestro rector por estar esta tarde, y a los organizadores, Secretaría y Canacintra, pues una vez más gracias por continuar con este trabajo. Muchas gracias, y le pediría a la bióloga Eglantina para entregar un pequeño reconocimiento al ponente del día de hoy. Adelante, bióloga. Pues no podemos más que agradecerte por escrito tu participación en esta inicio de la edición número 11 de la cátedra Gustavo Aguirre Benavides. Como te he comentado en otras ocasiones, Gustavo Aguirre Benavides fue para nosotros aquí en Coahuila nuestro pequeño Humboldt,
nuestro gran impulsor de la conservación a principios del siglo XX, y guardamos su memoria hoy aquí en la universidad porque sigue siendo un ejemplo de dedicación a su pueblo. Pero también queremos reconocer tu gran apoyo a Coahuila. Como les digo, él fue impulsor de grandes proyectos y seguramente lo seguirá haciendo por el afecto que le tiene a Coahuila. Y también te quiero decir que esta cátedra es en serio, tienen que mandar sus papeles de inscripción, tienen que mandar un pequeño ensayo y tienen que participar, porque esto tiene un reconocimiento curricular por parte de la universidad, entonces esta cosa es en serio. ¿Sí? Muchísimas gracias a todos y nos vemos la semana que entra para seguir hablando de biodiversidad.